Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24, hoy en compañía del director de cine peruano Augusto Segarra y de Fernando Valencia, protagonista principal de un documental que fue aclamado durante su estreno aquí en el Festival Internacional de Cine de Lima, Runasimi, o la historia de un sueño hecho realidad, el de doblar El Rey León al quechua. Augusto y Fernando, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Muchas gracias a ti, Lea, gracias a ustedes por el espacio y sí, un gusto para nosotros conversar con ustedes. Sí, estamos muy contentos de poder expresarnos al mundo de todas maneras. Fernando, al principio del documental, tú afirmas que los quechua hablantes siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, pero la presentación de tu trabajo, de esta lucha para poder doblar El Rey León al quechua, aquí en Lima ha sido un triunfo total, con una larga standing ovation. ¿Es una señal de que las cosas están cambiando poco a poco? Sí, históricamente el quechua ha sido relegado por todos los procesos históricos que hemos vivido, ya ha sobrevivido oculto en medio de los Andes, tratando de no aparecer en lo posible por la discriminación. Sin embargo, para nosotros ha sido un golpe de emoción positiva saber que muchas personas están interesadas en recuperarlo, en conservarlo, en revalorarlo, y Runasimi, el documental que hemos trabajado, lo único que hace es apoyar a esa causa y darle más fuerza a todas estas iniciativas, a todas estas personas que están tratando de revitalizar el quechua. ¿Y para ti cómo fue ese estreno aquí en Lima? La verdad que fue muy especial, creo que ha sido una de las noches más mágicas que he vivido en toda mi vida en general, dentro y fuera del cine, y dentro del cine, tanto como espectador, como, bueno, en este caso es la primera película que hago en toda mi vida, entonces es la primera vez que me tocaba estar en el escenario y recibir, sí, ese cariño de la gente, ese aplauso que como tú dices, se convirtió en una ovación, se prolongó por mucho tiempo. Yo en verdad no estaba seguro qué tenía que hacer, solo no sabía qué seguía, porque no paraban de aplaudir. Entonces sí, obviamente estoy como decía Fernando, creo que estamos como equipo encantados con la recepción de la gente, pero sí quería decir a tu pregunta, yo creo que esta es una muestra muy pequeña todavía, ¿no? De un grupo de gente muy grande en el país. Sí, es un gran primer paso, es un triunfo haberlo mostrado acá y que la gente lo haya recibido también, pero creo que todavía hay muchísimo por hacer, especialmente a nivel políticas públicas y cosas que puedan escapar del cine y de nuestra película, que sean a favor de visibilizar y revitalizar no solo el quechua, sino las otras lenguas indígenas del Perú, ¿no? Y justamente yo te quería preguntar, Fernando, ¿cómo te sentiste la primera vez que pudiste ver el documental? Verte así durante varios meses, ver también la visión de Augusto, de cómo él había tratado de contar pues, todo tu trabajo. En principio no podía creer que la persona que estaba en la pantalla era yo. Me cuesta todavía mucho poder darme cuenta de eso, pero entiendo de que muchas veces la manera en que uno se percibe a sí mismo es muy diferente a la forma en la cual el mundo lo percibe a uno. Y esto para mí fue una lección de vida que me dio Augusto, de que él muestra una parte de mi vida, una versión muy exquisita de mi vida dentro de un sueño. Yo sé que como seres humanos tenemos muchos ángulos, muchas caras, y esta parte que se muestra a mí mismo me sirve como herramienta para darme fuerza en los momentos en los que me puedo sentir decaído o derrotado, y realmente es algo que no podría describir con palabras, la sensación que se tiene al verte allí a ti mismo. Realmente no hay palabras para describir eso. Y pues hoy en día son un dúo, un equipo de trabajo, pero antes de eso pues hubo un primer acercamiento porque no se conocen de toda la vida, y yo creo que fuiste tú el que conoció primero a Fernando. ¿Me puedes contar cómo fue, cómo aconteció, qué pasó, cómo se conocieron? Claro que sí, Lea. De hecho, es una de las preguntas más clásicas de los Q&As que tenemos en las proyecciones, porque mucha gente está intrigada de que, claro,
la gente está fascinada, con justa razón, del personaje que es Fernando, de la persona que es Fernando como artista, como activista, ¿no? Como con todas las cosas que hace, porque yo me sigo sorprendiendo hasta el día de hoy con todas las cosas que hace. Y la manera en que yo lo conocí fue a través de su trabajo. Tuve una amiga mía que se llama Ivy, Elizabeth, que es una amiga en común mía de Fernando, y ella decidió mostrarme un video de YouTube en mi casa. Y me lo mostró, pero no sé, una vez mostró un video bien, lo puso en pantalla completa, es decir, yo no vi el título del video y puso play, y era la canción de Hakuna Matata, pero en quechua, era Hakuchu Munaita. Y yo vi el video y no podía creerlo, no podía creer la calidad del canto, la pensada que había habido con el sync de las voces y lo que decían los personajes, y quedé totalmente sorprendido. Aparte, esta amiga, colega documentalista, ni siquiera es peruana, ella es americana, me estaba mostrando algo que yo podría haber visto, pero no tenía idea. Y lo vi y pensé, ok, acá hay algo interesante detrás del grupo de personas que estén haciendo este doblaje en algún estudio en Cusco, porque lo había subido el gobierno regional de Cusco, entonces asumí que era de Cusco. Viajamos al día siguiente por trabajo a Cusco, le escribimos al canal de YouTube y para mi sorpresa no era un grupo de personas, era solo una persona. Era Fernando solo haciendo todo, la voz de Timón y Pumba, y me dijo que la voz de Simba la hacía Dylan, su hijo que se ha convertido en un coprotagonista en la película, ¿no? Pero yo lo conocí a través de su trabajo y desde ese día no he dejado de aprender de él y de sorprenderme de todas las cosas que puede hacer Fernando bien a nivel del arte también, ¿no? Entonces tú le escribiste diciéndole, yo quiero hacer un documental. Primero, el primer contacto en realidad no fue así, quiero hacer un documental, el primer contacto fue, me gustaría conocerte, ¿no? Y luego, de hecho, antes de conocer a Fernando, pasamos por un periodo de prueba, porque vino una persona del gobierno regional que nos tasó, que vio, si es que vio primero, porque normal, ¿no? O sea, creo que es normal en la naturaleza humana, dijo qué es lo que buscas, qué quieres, quién eres, y cuando nos habló por 10, 15 minutos dijo, ok, sí pueden conocerlo. Y lo hizo pasar al señor, al hombre acá, subió las escaleras, estábamos en el lobby del hotel donde yo me quedé, y sí, nunca me voy a olvidar que lo conocí y le dije, tú eres el líder del equipo, y me dijo, no, yo soy todo el equipo, ¿no? Entonces, en verdad fue un poco así, pero primero no fue, lo conocí y le dije, te quiero hacer un documental. Lo primero fue conocerlo y conversar, tengo la suerte de poder tener una buena amistad con Fernando, y creo que desarrollamos primero un poquito de amistad, y al término de esos 3 días de ese primer viaje yo le dije a Fercho que me gustaría hacer un cortometraje. Primero le dije un cortometraje documental, y luego cuando planificamos hacer el cortometraje, eso fue en febrero del 2017, y luego yo vine al mes, conseguí un trabajo y reinvertí toda la plata en poder venir a Cusco para poder grabar, y planificamos hacer el corto, y yo planeé el corto, estaba grabando solo, yo con una persona de sonido y cámara, un poco como el setup de ustedes, y planeé, ¿no? En grandes rasgos dije, vamos a hablar por 30 minutos, y terminamos hablando 4 horas. Y los 3 días de grabación quedaron muy cortos. Entonces el cortometraje no podía. Exacto. O sea, no iba a funcionar. Pero la razón por la que no funcionaba también es porque cuando el tercer día estábamos con Fernando me dijo, oye Augusto, yo quiero que sepas que yo no solo busco doblar estas pequeñas escenas de películas de Disney animadas al quechua y El Chavo del Ocho y tal, busco hacer, es más grande mi sueño, busco hacer una película entera. Entonces cuando yo entendí el momento de vida en el que estaba Fernando, me di cuenta de que su historia daba para mucho más, un formato más grande como el largometraje, ¿no? Y justamente sobre esos sueños grandes que tú tienes, Fernando, hay un momento en el documental también que tú explicas que para ti todos los niños del mundo tienen el derecho al entretenimiento, que crees que con este documental, además de todo el trabajo tuyo que ya está disponible en YouTube y todo eso, ¿tú crees que además del quechua se van a poder escuchar en el futuro a películas de animación en otros idiomas que no están representados? Sí, yo creo que este es un pequeñito primer paso para abrir un camino que nos lleve a un cambio, que tenga inclusión, porque este proyecto nace de la intención muy genuina de regalar a los niños algo en su propio idioma, porque yo vi niños que estaban viendo películas y no entendían nada, ¿no? El derecho al entretenimiento está en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, existe como un derecho fundamental de los niños, y el cine, la televisión, el audiovisual es una forma de entretenimiento masiva, ¿no? Y bueno, yo veo que en las ciudades incluso los niños tienen derecho a ver televisión un par de horas, de ver una película, de ir al cine, de compartir ese espacio con sus padres.
cosa que en el campo también se practica, pero de otra manera, ¿no? Ellos consiguen discos pirateados por ahí y aún así tienen acceso, ¿no? Entonces yo creo que empezando por el quechua, que es el más grande, el más hablado, yo jamás me he cerrado a la idea de que solo sea el quechua, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos más de 50 lenguas originarias, el quechua, el aymara, xaninca, shipibo, huachiperi, una serie de idiomas amazónicos sobre todo, que estos están en incluso mayor riesgo que el quechua por la poca cantidad de hablantes que tienen. Y todos ellos son idiomas orales, todos ellos carecen de escritura, entonces yo creo que el hecho de poder perennizarlos en el audiovisual, en algo que uno pueda escuchar, es que este idioma se siga hablando, aunque sus hablantes incluso hayan desaparecido. El poder seguir escuchando puede hacer de que en determinado momento de la historia vuelvan a aparecer hablantes, lo aprendan, ¿no? Pero mientras que eso se termine, cuando muera el último hablante del quechua, diríamos que finalmente ya no existe, pero por el momento somos muchos. Y es un momento importante, yo creo que es un punto de quiebre en el cual tenemos que voltear la mirada y voltear las estadísticas y hacer que de 10 en unos años sean 11, 12 y volvamos a hacer la cantidad de hablantes que éramos en años pasados, ¿no? Fernando Augusto, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación. Sí, yo para finalizar, anchatan rimarita munani no simipi, llaqtaypa simimpi, qankuna maymaraqchakay rimasqayta chinkichis ichaqa noqa anchata añanchakuni kay Lima llaqtata, wakin ajay provincia sapaq llaqtakunamanta hamuranku kay Lima llaqtata qhawamanankikupaq, chayqa anchatapuni urpillay sunqullayni ikichis. Estoy agradeciendo infinitamente a las personas que han venido de otras partes del mundo y que esta voz se lleve a todas partes del mundo a este festival que ha sido acá en Lima y estamos muy, muy agradecidos. No mucho que agregar después de lo que dice Fernando y me da gusto que el quechua va a poder sonar en algún televisor, en una radio en France 24, en Francia. Esa es la idea del documental, ¿no? Hacer que la gente se dé cuenta de que el Runasimi puede estar en cualquier lugar y que no solo está específicamente en un lugar con un grupo de personas, sino está en todo el mundo. Agradecerte también, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad y ojalá que la gente pueda ver la película pronto a través de alguna forma, ¿no? Es exactamente lo que esperemos también desde aquí. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y France24.com.